Bueno, y empezamos este diálogo de hoy en Tiempo de Canarias con el presidente de la Cámara de Industria, Comercio y Navegación de Santa Cruz de Tenerife, Santiago SC, que además une su condición de empresario turístico. Y en calidad de las dos cosas vamos a tener esta conversación. Santiago, bueno, bienvenido a Tiempo de Canarias. Y lo primero que te pediría es una valoración de cómo estamos ahora, que desde la Cámara, ¿qué fotografía se hace sobre la situación económica? Buenos días, Pepe. Antes que nada, decirte que es un placer efectivamente pues estar en esta entrevista contigo, como no puede ser de otra manera. Bueno, pues mira, la valoración que nosotros hacemos concretamente desde la Cámara, estamos en una situación absolutamente inédita, donde nos enfrentamos por un lado a la situación conocida por todo sanitaria y después tenemos otra que es socioeconómica, que también nos preocupa, como no puede ser efectivamente de otra manera. La sanitaria, pues mira, la sanitaria, Pepe, lo que tenemos que estar es al albur de lo que realmente las autoridades, cómo realmente la están planteando, cómo la están gestionando, y desde la Cámara ahí nada tenemos que efectivamente decir. De la económica, sí, de la económica nosotros entendemos que lo nuclear tiene que ser el tejido productivo, y en ese sentido se tienen que estar tomando una serie de medidas, una que yo la situaría o de la Cámara desde un punto de vista de supervivencia, y otra etapa donde realmente puede ser de recuperación. Y en ese sentido, pues es como nosotros desde la Cámara pues lo estamos efectivamente planteando. Si tú quieres que realmente entremos en los detalles de unas etapas y de otras, pero son unas transversales y que pueden valer pues para prácticamente todos los sectores, y otras más específicas que tendremos que ir realmente pues desgranando y viéndolas. Pero estamos en una situación, Pepe, inédita absolutamente. Bien, pues vayamos desgranando esos argumentos si te parece, Santiago. Hay quien dice que si el turismo empieza a funcionar en junio, julio, podríamos recuperarnos y que a lo mejor unos cifran esto en un año de recuperación y otros hablan de bastante más tiempo, ¿no? Hasta de 3 años para recuperarnos. ¿Ustedes qué creen? Bueno, pues mira, Pepe, nosotros creemos que efectivamente el turismo es absolutamente crucial para poder realmente retomar lo que es la actividad económica, ¿no? Pero yo empezaría con las fases que realmente te he dicho inicialmente, de decir, oye, nosotros tenemos unas medidas que estamos planteando desde la Cámara de Comercio, digamos, de supervivencia para todas las empresas, y esas medidas de supervivencia nosotros las entendemos primero desde un punto de vista de que hay que generar la mayor liquidez a todas las empresas. Después, por otro lado, entendemos también de que tiene que haber una medida, que además ha sido una medida fundamental, concretamente, que son los ERTE, y que estamos pidiendo de que sean no solamente prorrogados, sino que además efectivamente sean lo más flexibles posible. Y después, dicho eso, también entendemos de que tienen que haber unas medidas de tipo administrativo, fiscal, donde la administración al final pues haga un gran esfuerzo para darle continuidad, digamos, a las empresas. Las empresas en este momento hay muchísimas de ellas de que realmente tienen unos ingresos cero, y lo que hay que buscar la manera, yo no digo de que realmente le condonen los impuestos, pero sí que efectivamente se los puedan aplazar. Y después nosotros vemos también en la reconstrucción, efectivamente, al sector turístico. El sector turístico está en una situación en la cual sabemos de que tenemos un cero absoluto, los hoteles los tenemos sin ocupación ninguna y cerrados, además cerrados por decreto, pero sin perspectivas, digamos, eminentes para que realmente se puedan efectivamente abrir. Y tenemos que tener en cuenta de que tenemos un sector turístico que hace de arrastre a todos los demás sectores. Y la situación en ese sentido, vamos a estar dependiendo en muy buena medida de que se pueda abrir o no el espacio aéreo.
Claro, eso será lo fundamental, porque aquí hay mucha milonga de por medio, porque hablan, por ejemplo, de que en el verano se podría subsistir con el turismo interior, pero el principal problema, Santiago, es que no va a haber dinero. La gente ha entrado, la mayor parte de nuestra población activa, en un ERTE o en un ERE, ¿no? Y con esa situación no hay dinero ni siquiera para subsistir luego, a menos que se abran esas fronteras aéreas, esos espacios aéreos y que puedan volar las compañías en condiciones normales, que tampoco vale en cualquier tipo de condición, va a estar toda la economía muy tocada. Mira, Pepe, efectivamente, nosotros no vemos realmente con el número de camas que tenemos en Canarias, que ni tan siquiera, hombre, ya iría bien el que el espacio aéreo, digamos, interinsular, pues pudiera estar funcionando y que pudiéramos dentro de las diferentes, dentro de lo que es la comunidad autónoma, pues pudiéramos tener turismo de residentes en las diferentes islas que se pudieran estar. Pero eso no es suficiente para que realmente nosotros podamos abrir masivamente los hoteles. ¿Por qué? Pues porque los hoteles necesitan un porcentaje que puede estar en torno pues, al 50, al 60% de ocupación para que podamos equilibrar lo que son los ingresos y los gastos. De tal manera de que los empresarios hoteleros estamos efectivamente dispuestos a abrir y vamos a tener que abrir inicialmente pensando en que vamos a perder dinero los primeros meses. Pero eso no sería un problema porque tenemos que tener, digamos, la actitud y la hay, y sé que efectivamente es así entre los compañeros hoteleros para poderlo hacer. Pero es que estamos muy lejos para que realmente podamos llegar a esos porcentajes si no tenemos abierto el espacio aéreo, tanto con Península como fundamentalmente a nivel internacional. Luego, la solución viene cuando realmente se den por parte de los países emisores una situación sanitaria donde ellos estén dispuestos y que se lo puedan permitir empezar a viajar y sobre todo además, Pepe, que se pueda hacer con unos protocolos que nos den seguridad tanto a los turistas que vayan a venir a Canarias como a nosotros que los vamos a recibir. Y en ese sentido, esto es lo que habrá que ir coordinando y fundamentalmente nosotros estamos pidiendo desde la Cámara que sean conciliados a nivel europeo para que realmente esto pueda tener visos de poder tener viabilidad. A los empresarios, por ejemplo, si escogemos un modelo como el tuyo, ¿cuánto le está costando tener los hoteles cerrados? Pues mira, Pepe, no es fácil el decírtelo, pero yo lo que sí te puedo es desglosar realmente lo que son los conceptos. Primero, estamos en unos ERTE, los cuales tenemos que pagar las que están consideradas como grandes empresas, el 25% de todos los seguros sociales. Tenemos que tener una plantilla mínima que se establece pues, en mantenimiento del hotel, en jardines, en vigilancia, en reservas, porque tenemos parte de nuestras oficinas también con personas donde están gestionando constantemente las reservas que nos van llegando para los próximos meses, para la próxima temporada y que tienes que tenerlo. Entonces, no solamente es eso, sino que además tienes que estar pagando pues todos los impuestos, uno que corresponden pues, a ejercicios del año pasado y otros que corresponden también de todo tipo de tasas que también las tiene, digamos, vivas y que tienes que hacerle frente a todas ellas. De tal manera de que no te puedo decir una cantidad porque efectivamente va también por el tamaño y por el número de camas que tenga cada hotel. Pero es mucho dinero el que verdaderamente, a pesar de tener los ERTE y las ayudas que tenemos, el tener abierto el hotel lo que nos significa, ¿no? Bueno, y he oído que algunos están en obras, aprovechando este cierre obligatorio, están llevando a cabo una serie de reformas y poniendo al hotel, digamos, a punto para cuando toque abrir. ¿Conocen muchos que estén en esta situación? Pues mira, Pepe, sí, hay muchos que están efectivamente en esta situación y además desde la Cámara de Comercio lo que estamos pidiendo a la Administración es que dé las mayores facilidades posibles para poder hacer reformas que en este momento se pueden hacer y que son inviables hacerlas con el hotel cuando realmente está abierto. Sería muy importante que la Administración tenga la mayor sensibilidad
porque nosotros entendemos de que un sector, concretamente como es el de la construcción, podría aportar bastante si tuviéramos la posibilidad de tener unas licencias rápidas y que los proyectos que se puedan presentar por parte de los empresarios, pues los pudiéramos consolidar. Creo que hay la mejor intención por parte de los empresarios para trabajar en ese sentido, pero siempre tenemos la dificultad de los trámites burocráticos, el tiempo. Yo creo que en esta situación en la que estamos, que es una situación de alarma, habría que efectivamente agilizar de la manera que sea para que haya actividad económica y puede tener bastante recorrido el sector de la construcción si pusieran todas las facilidades posibles para que esto se pudiera ejecutar. Luego también, volviendo al apartado de tu calidad de presidente de la Cámara de Comercio, hay quien habla pues que se va a perder casi en torno a la mitad de los autónomos que en este momento tienen una empresa o una pequeña empresa en la que figuran ellos y dos personas más, que la crisis va a hacer una limpia en todo este tejido empresarial, del pequeño sobre todo, que tiene uno o dos personas a su cargo. Mira, Pepe, nosotros en este momento tenemos en torno a unas 146.000 empresas. Creo que el dato es importante porque el 95% de ellas tienen menos de 10 empleados y el 56% no tiene ningún empleado. De tal manera de que el tejido productivo que nosotros tenemos tiene esa dimensión, tiene esas características, está basado sobre todo en autónomos y en pequeñas empresas. Y por eso nosotros planteamos desde el primer momento desde la Cámara, y era a lo que me refería al principio de mi intervención, que lo que hay es que intentar por todos los medios que el tejido productivo pueda realmente mantenerse. Porque el tejido productivo que se destruya va a ser muy difícil después que realmente se recupere. Y si queremos tener una recuperación y esperemos de que efectivamente puedan cambiar la situación sanitaria, nos va a hacer muchísima falta ese tejido productivo. Por tanto, por eso hemos dicho de que como primera medida hay que darle liquidez a las empresas. Y eso es fundamental. Y en ese sentido, pues sabemos de que hay unos planes que son concretamente los del ICO, que en parte han funcionado. También tenemos quejas por otros autónomos y por empresarios donde realmente dicen de que los préstamos son complicados en el sentido burocrático, que realmente le piden muchísimos requisitos para préstamos pequeños. Esto se lo hemos hecho también saber y he mantenido una conversación con el presidente del ICO, le hemos hecho efectivamente la queja. Bien, también es cierto de que los bancos, por otro lado, pues nos dicen de que hay balances que tienen mucha dificultad para poder dar los créditos, fundamentalmente porque esto es una medida, y quiero resaltarla, que es para las dificultades que haya creado el COVID-19 y que no son para, digamos, problemas estructurales que hayan podido tener las empresas. Pero en cualquier caso, Pepe, es importantísimo darle liquidez a las empresas. Las empresas, lo que no se puede perder es tejido productivo. La clave de la recuperación va a estar ahí. Claro, pero por ejemplo, tenemos un ministro de Comercio, el señor Garzón, que ha dicho en las últimas horas que todo lo relacionado con el turismo, sobre todo el tema hotelero y demás, que es estacional, precario y de bajo valor añadido. E incluso hasta la Mesa de Turismo Nacional ha exigido la dimisión del propio ministro. ¿A ustedes qué les parece este tipo? ¿Usted cree que esto realmente ayuda a esa recuperación económica? Pues mira, Pepe, yo creo que efectivamente no ayuda. Yo las declaraciones me han sorprendido muchísimo. Yo lo que sí te puedo decir es que hemos tenido hace escasamente 15 días, 20 días, una conversación que tuvimos concretamente 9 presidentes de comunidad, de presidentes
de cámaras de comercio conjuntamente con el presidente de la Cámara de España, concretamente con la ministra Reyes Maroto, y tuve la ocasión concretamente de poderle explicar la situación que teníamos en Canarias y yo la vi en una actitud totalmente distinta de intentar y conocer cuáles son las dificultades que tiene Canarias, lo que realmente se nos viene por delante. Y me ha sorprendido mucho las declaraciones del señor Garzón porque eran completamente distintas a las que realmente tenía la ministra. Yo la verdad es que creo que esto, como bien dices tú, este tipo de declaraciones no ayudan y además es que creo que hay un desconocimiento de la realidad, por lo menos que tenemos en Canarias, pero me da la sensación, yo no soy ningún especialista en saber realmente cómo está el sector turístico fuera de Canarias, pero yo creo que no corresponde a la realidad que este señor está planteando. Ujú. Luego hay mucha gente que se queja, sobre todo en el ámbito de los autónomos, de que siguen pagando los impuestos a pesar de que los ingresos sean cero, de que no se sabe cuándo va a recuperarse, de que, por ejemplo, si tienes un negocio hostelero, pues no, no te compensa abrir con ese 30 o 50% porque, bueno, no vas a ganar lo suficiente. ¿Qué va a pasar con todo ese negocio, ese fondo de negocio? ¿Se perderá de alguna manera? ¿Aquí habrá una criba natural, Santiago? Hombre, lo que deberíamos de intentar, Pepe, por todos los medios, es de salvar el... Yo soy muy pesado con el tejido productivo. Por eso digo de que tenemos que poner todos los medios para que realmente esto no ocurra. Ahora, que pueda haber efectivamente una criba, no solamente en el sector turístico, sino en todos los sectores, pues efectivamente puede haberla, Pepe, y seguramente la habrá. Lo que hay que tomar son todas las medidas que estén en la mano también, fundamentalmente de la administración, para que realmente esto no ocurra. Pero si entramos ahí, lo que tendremos que realmente mirar es que los recursos son efectivamente limitados por parte de la administración también, los tiene que efectivamente gestionar de la mejor manera posible, pero aquí lo que realmente hay que hacer, desde mi punto de vista, es que lo que es el gobierno, el Estado, se tendrá que endeudar muchísimo si verdaderamente quiere ir dando respuestas a las necesidades que va teniendo la sociedad y que va teniendo el tejido productivo. Y después las comunidades autónomas pues tendrán que hacer lo mismo. Es decir, esto será en escalada hasta que lleguemos hasta inclusive a las administraciones locales. Esto pasa en este momento, desde nuestro punto de vista, por un endeudamiento que se tiene que producir. Bueno, y en esto también hay quejas, por ejemplo, de la maraña administrativa, de la gran burocracia que hay que hacer para abrir y sobre todo para sostener una empresa. Eso se podría, es el momento ahora de empezar a revisar todo eso y que de alguna manera podamos quitar parte de toda esa burocracia que conlleva aparejada, pues dar de alta a una empresa. Vamos a ver, Pepe, yo creo que estamos en un momento de alarma y estamos en un momento absolutamente inédito y por lo tanto yo creo que se justifica en el sentido de que si hay que derogar leyes, pues oye, deroguémoslas. Es como la ley de contratación del Estado. Vamos a ver, se ha hecho una ley de contratación del Estado donde la realidad que tenemos es que quien tiene acceso en este momento para poder acceder a los diferentes concursos que hace la administración son las grandes empresas por la cantidad de burocracia que necesitan. Bueno, pues yo entiendo de que si esa ley pues hay que derogarla con que sea temporalmente, pues a lo mejor lo que toca es derogarla. Y como estas, las demás. Las quejas que realmente tenemos, burocráticas, de la maraña que tú dices, que es cierto que venimos constantemente denunciando, sería un buen momento para tener que derogar también leyes que nos están obstaculizando la propia actividad económica que podríamos realmente dar. Yo entiendo de que hay que hacerlo y efectivamente en ese sentido yo te diría que sí.
Mm. El otro día hablando con el presidente, por ejemplo, de FEPECO, me hablaba de que entre las cosas que habría que derogar, pues están dos fundamentales para él. Habría que reformar la ley del suelo, entre otras cosas, y he visto también que el gobierno ha hablado parte de ese asunto para ver cómo empezar a realizar algunas cuestiones, o por ejemplo la ley de contratos a la que tú también te referías antes, ¿no? Que supone una serie de garantías, pero también una serie de trabas a la hora de contratar. Pues mira, Pepe, seguramente la ley del suelo a lo mejor hay que reformarla, pero yo donde desde la Cámara hemos incidido muchísimo, porque donde hemos visto también que fundamentalmente hay más colapso, es a la hora de dar las licencias. Por eso nosotros desde la Cámara lo que realmente hemos pedido es que se pueda funcionar con declaraciones responsables de los diferentes técnicos. Es decir, oiga, si yo en un momento determinado tengo que hacer una reforma en mi hotel, en mi comercio, oiga, tendré que realmente tener unos técnicos, unos arquitectos, donde tengan que estar visados, por supuesto, por el colegio de arquitectos y donde haga una declaración responsable de que el proyecto que me está dando a mí como empresario y que después yo tengo que ejecutar y que tiene que firmar él, corresponde a la normativa que está vigente. Pero si eso es así, oiga, déjeme usted que yo inicie la obra con todo el tipo de seguridades y con los técnicos, y si en caso de que yo incumpla, pues oiga, después me caerá, digamos, la pena, me caerá la multa correspondiente, me tendrán que decir que lo que he hecho lo tengo que quitar, pero déjeme usted que si las cosas las hacemos correctamente y las hacemos bien, y tengo los técnicos que me lo están haciendo con arreglo a esa normativa, oiga, podríamos agilizar muchísimo todos los trámites. Yo creo que tenemos que intentar ir a esas declaraciones, basarnos en lo más posible pues en los colegios profesionales que den garantía y si en un momento determinado alguien incumple, oiga, en ese momento pues tendremos que realmente ver, sancionar o hasta inclusive, oiga, lo que está hecho pues lo tendrá que demoler. Pero entiendo de que ese es el camino y que estoy seguro de que el porcentaje muy alto o altísimo, ya estaríamos todos muy atentos para que las cosas se hicieran bien. Yo creo que hay que basar esto también en la responsabilidad. Bueno, y para terminar, Santiago, ¿cómo se preparan los hoteleros de cara a esa normalidad nueva que nos están diciendo? Por ejemplo, ¿están dándole vueltas ustedes a cómo servir el desayuno, cómo compartir el espacio en los espacios generales, en los comunes? ¿Qué están pensando? Porque algo tendrán que hacer, ¿no? Sin duda, Pepe, yo creo que lo que toca, y no solamente concretamente en los hoteles, como tú bien sabes, pues hay ya unos protocolos que ya están, digamos, aprobados por sanidad, pero lo más importante de estos protocolos es que estos protocolos estén consensuados a nivel europeo y no solamente, cuando digo europeo, no solamente me estoy refiriendo a la Unión Europea, sino que además ya nos hemos olvidado concretamente que hay un Brexit, que hay un Reino Unido, que el turismo que nos llega de Reino Unido es más del 35% y en ese sentido tendremos que consensuar con la Unión Europea y con el Reino Unido y cuanto más países mejor para que saber en qué condiciones, cómo tenemos que darle el servicio, me refiero en seguridad, para que no tengamos unos protocolos aquí y otros protocolos en Finlandia y otros protocolos en Dinamarca, sino que esto esté lo más consensuado posible y además en toda la cadena de valor. Es decir, desde el momento de que el turista sale de su casa, llega a su aeropuerto, sale de su aeropuerto, se monta en el avión, llega al aeropuerto de destino, viene en la guagua hasta el hotel, cómo realmente va a estar en el hotel. Nosotros lo que le tenemos que dar es la mayor confianza posible al turista para que él se encuentre seguro. Y esa cadena de valor es importantísima y depende en parte de nosotros y en parte de los aeropuertos, de los transportes, y eso es lo que realmente tenemos que intentar ganar. Confianza para que el cliente, el turista, venga lo más seguro posible. Y que venga también lo antes posible, ¿no? Supongo.
Sin duda, Pepe. Ahí lo que realmente tenemos es que, bueno, hay una parte sanitaria que tú conoces perfectamente también. Dependemos también de esos países emisores, de cuál sea su situación. Y también tenemos que pensar, y tú antes apuntabas a ello, de la capacidad económica que también tengan, porque estos países también lo están pasando efectivamente mal. Pero yo soy optimista, digamos, cara el invierno, de que pueda haber una recuperación paulatina, y soy también optimista cara al próximo verano, siempre y Mm. cuando hagamos las cosas, pues digamos, correctamente, ¿no? Ya, y sobre todo, bueno, que no haya esas restricciones que hay ahora mismo para el que viene de fuera, 14 días de cuarentena, ¿no? Porque eso va a ser, si esto continúa así, va a ser imposible que despegue el sector turístico. Hombre, Pepe, yo realmente he entendido de que esa cuarentena que el gobierno ha puesto en el último minuto casi, porque sorprende de que si la cuarentena había que ponerla, y que yo creo que había que ponerla, pero que sorprende que sea 2 meses más tarde del estado de alarma. Pero en cualquier caso entiendo de que es justamente para el periodo de alarma. Entiendo de que desde el momento que el periodo de Ah, alarma se haya quitado, y a eso no va a estar. No puedo ni pensar tan siquiera que vayan a pretender de que un turista que venga, da igual, de Reino Unido, vaya a estar 14 días en cuarentena, porque como tú comprenderás, va a ser absolutamente imposible de que recibamos turismo en esas condiciones, ¿no? desde luego que sí. Muchas gracias, Santiago, por habernos atendido aquí en Tiempo de Canarias. Suerte. Ha sido, ha sido un placer, Pepe, como siempre. Muchas gracias.